Que escuchen, no estén batallando mucho con el calor. Oramos, ¿les parece bien? Para iniciar este momento, amado Padre, venimos delante de tu presencia creyendo, Señor, que tú estás en nosotros y has de manifestarte por medio de este tiempo, Señor, como lo hiciste en la alabanza. Ahora, a través de la palabra, que seamos edificados, que seamos bendecidos por medio de ella. Permite que el espíritu de gracia que está en nosotros, que también es espíritu de sabiduría y de revelación, abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos, Señor, mirar todo lo que tú hiciste y podamos disfrutarlo. Aquello que no vemos, aquello que no percibimos, no lo podemos disfrutar, Señor, y tú has traído una poderosísima herencia sobre nosotros, así que abre los ojos de nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. O estamos en Adán o estamos en Cristo Jesús. Y necesitamos identificarlo porque es posible que hay áreas de nuestra vida en donde todavía estamos en Adán y surgen preguntas, dudas, ansiedades en nuestra vida. Intentamos tener comunión con el Señor y hay cosas que no entendemos porque aún estamos pensando, viviendo y sintiendo en el estado de Adán, y ese ya no es el estado en el que nosotros podemos vivir. Ahora nuestro estado es en Cristo Jesús. Amén. Ese es el estado que usted tiene en Cristo Jesús. Así que a partir de ahora y las oportunidades que vaya yo a tener, le voy a estar compartiendo estos 8 diferencias. Hoy solamente hablaré de una, la introducción, y de una sola de ellas si es que me da tiempo. Mire, por favor, vea lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 3. Yo me voy a adelantar para ganar un poco de tiempo. Aquí habla ya cuando Adán había caído, cuando Adán ya estaba fuera de la comunión con el Señor, y dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre como Set. Aquí Adán comienza a reproducirse, pero ya no reproduce la imagen de Dios. Si ven el capítulo 5 de ahí mismo de Génesis, el versículo 1, ahí hace la mención de que Adán sí fue creado a la imagen de Dios, a semejanza de Dios. Mire, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, ¿cómo lo creó? A semejanza de Dios lo hizo. Pero una vez que Adán cae, ahora él se reproduce a su semejanza, no a la semejanza de Dios, sino a la semejanza suya, la nueva configuración que él tiene, un estado caído, un espíritu que ahora no puede conectarse con Dios, no puede tener comunión con Dios, y así Adán se reproduce, así él se reproduce en cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cuál es la preeminencia de la vida de Adán? Adán, recuerden que fue prohibido para ellos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Adán come esto, nos queda claro que el hombre no sabe manejar correctamente el bien y el mal. No tiene la habilidad ni la capacidad de manejar el bien y el mal. Y entonces el conocimiento del bien y el mal permea en la conciencia del ser humano, pero la naturaleza pecaminosa heredada es la que rige el comportamiento. Es decir, el hombre ahora tiene una conciencia permeada de lo que es bueno y de lo que es malo, pero al final la naturaleza pecaminosa es la que dirige su comportamiento. Por eso Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, aquí ya está hablando alguien que está en Cristo, pero habla de su pasado, dice: estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí hay un hombre que ya está en Cristo y habla de su pasado. Cuando estábamos en esa desconfiguración, estábamos caídos, esto es lo que dominaba nuestra vida. Romanos 7, prácticamente todos Romanos, pero quiero mencionar el verso 15 y 18, habla acerca de eso. Nuestra conciencia está permeada del conocimiento del bien y del mal, pero nuestra naturaleza pecaminosa finalmente es la que dirige nuestro comportamiento. Romanos 7, 15 al 18. Porque lo que hago, dice el apóstol aquí, no lo entiendo. Aquí está hablando alguien en Adán, escúchelo bien. Aquí no está hablando alguien en Cristo, está hablando alguien en Adán. Pablo no está hablando como un hombre en Cristo, está hablando como un hombre en Adán, ¿correcto? Así que haga la diferencia, porque luego lo utilizamos como un permiso. Pues es que
pues yo todavía estoy en esa condición. No, usted ya no está en Adán, usted ahora está en Cristo Jesús. Vuelvo a leer, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, que dice, eso hago. Y si lo que no quiero, dice el verso 16, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. ¿De quién está hablando? De un hombre en Adán, claramente. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es donde, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero ¿qué? No el hacerlo. Aquí está hablando Pablo de un hombre que está en Adán. Si usted lee todo el capítulo 7 habla de esa condición, que vive bajo una ley donde el pecado mora, donde aunque sabe el que es lo bueno, decide haciendo lo malo. Y usted se dará cuenta, si usted lee claramente ahí, no encuentra que esa persona mencione que Cristo está en su vida. Está la conciencia del bien y del mal por medio de la ley, pero no está hablando de que esa persona tenga a Cristo. De hecho, al final él hace una pregunta: ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces ahí comienza a hablar del hombre que está ahora en Cristo, y dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Ahí está Adán. Es la condición de un hombre que está fuera de la comunión con el Señor. Adán está permeado del conocimiento del bien y del mal, pero está regido por la naturaleza pecaminosa. No importa cuánto conozca el bien y el mal, siempre será inclinado. De hecho, el hombre que vive en Adán sin Cristo, su máximo nivel es solamente ser guiado por la conciencia. No tiene una vida moral hasta ahí. Ese es su tope, ese es su techo. Es lo más que puede aspirar, a tener una vida moral donde sabe qué es lo bueno y es lo malo, pero en el interior hay maldad que lo lleva a cometer pecado. A lo mejor no en público, pero sí en la condición de lo secreto. Y en Gálatas nos menciona que hay cristianos, creyentes, que por una situación que estaremos hablando más adelante, aún siguen viviendo en Adán. Cuando usted vino a Cristo, usted ahora está en Cristo. Pero hay situaciones en nuestra vida que necesitamos entender, porque de otra manera, aunque tengamos a Cristo en el corazón, estaremos viviendo todavía en Adán. Y aquí hay dos casos. Mire lo que dice Gálatas 3:29 y luego leo Gálatas 4:1. Quiero que comprenda esta parte. En nuestra Biblia está dividido el capítulo, de hecho hay un título ahí, pero la carta que Pablo escribió no hay ninguna diferencia de capítulo y no hay un subtítulo en medio. Esta es una lectura corrida. Así que él diría así, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, que dice, de linaje de Abraham, ¿qué? Sois, y herederos según la promesa. ¿Le está hablando a alguien que está en Adán o que está en Cristo? Alguien que está en Cristo. Sin embargo, en la lectura corridita sigue diciendo, pero también digo. ¿Qué significa esto? Dice, pero tengo algo que decirle. Yo sé que ustedes están en herencia, son descendientes de Abraham, pero entre tanto que el heredero es niño, que dice, en nada difiere del esclavo, aunque es que Señor de todo. ¿Qué está diciendo? Que alguien está en Cristo, pero no tiene madurez. Es como si todavía estuviera en Adán, aunque en realidad está en Cristo. Aunque tiene acceso a toda la herencia, a toda la riqueza que significa de estar en Cristo, por su falta de madurez, por su falta de crecimiento, aún se comporta como alguien que está en Adán. Es hijo, pero se comporta como Adán. Lo que Jesús narra en la parábola del hijo pródigo, cómo se comportó él, como que no fuera hijo. Y regresa y dice, quiero ser, aunque sea uno de tus labradores, ya no quiero ser tu hijo. Él estaba dispuesto a vivir en esa condición, aunque el padre le dice, no voy a permitir que vivas como un trabajador mío. Eres mi hijo y seguirás siendo mi hijo. Bien, así que estar en Adán significa estar sin Cristo.
No tener a Cristo como Salvador, no haberlo recibido, no haber nacido de nuevo. Pero también estar en Adán es alguien que no está viviendo en madurez, que sus ojos no han sido abiertos para entender el estado, la naturaleza, la herencia, la riqueza que Dios ha dado a su vida, y él sigue viviendo en una condición donde no está disfrutando. Me gusta utilizar esta ilustración. Un hombre que quería hacer un viaje en un crucero, costaba muchísimo dinero, pero él se puso en su corazón: voy a comprar ese viaje al crucero, voy a comprar ese viaje al crucero. Finalmente juntó el dinero, pagó el dinero del crucero, se subió al barco. El barco hizo su recorrido, y cuando llegaba la hora de los alimentos, ¿verdad?, había una hora y se servía la mesa. Este hombre iba y se metía a su camarote. Y en el siguiente momento de alimentos volvía la gente a ir a comer, y él se metía a su camarote. Y alguien lo observa y le dice: Señor, ¿por qué a la hora de la comida, en la mañana y en la tarde, usted en lugar de ir a comer del banquete que se ha preparado, usted se mete a su camarote? Y no, dice, es que no tengo dinero. Me costó mucho trabajo pagar el camarote, el viaje, y no tengo dinero para comer. Dice: lo que usted no sabe es que cuando usted compró el boleto, usted podía comer todo lo que está aquí. Cuando Cristo pagó el boleto, hay muchas cosas que son nuestras por gracia y por herencia. Y algunos todavía queremos seguir viviendo en Adán. Tenemos que salir de allí. Tenemos que salir de allí, en esa condición de orfandad que a veces experimentamos, donde experimentamos soledad, donde decimos: ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué no estoy viviendo esto? Otra experiencia que veo que otros están disfrutando. Bueno, hay algo allí en Adán que está cruzado en nuestro corazón y en nuestra mente, y necesitamos deshacernos de ello. Ahora, vea lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Ese no lo tengo en mi texto, ayúdenme. Bueno, acá lo tengo. 1 Corintios 3, 1 al 3. Aquí estamos hablando a alguien que está en Cristo, pero sigue viviendo en Adán. Mire lo que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis ¿qué? Como un hombre natural, como alguien que no tiene a Cristo. Le está hablando aquí a la iglesia, le está hablando a creyentes que todavía están en el entendido que siguen en Adán, siguen pensando que están en Adán, siguen viviendo en esa experiencia. En la misma carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estar en Adán habla por un lado de inmadurez, y por otro lado de falta de percepción de la vida espiritual que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Había gente con una alta calidad moral que se acercó a Jesús y no eran capaces de entender cosas que Jesús estaba hablando. El propio Nicodemo, maestro, un hombre que había dedicado su vida al estudio, a la enseñanza de la Escritura. Él tenía un doctorado en Biblia o en Antiguo Testamento, y cuando Jesús le habla de nacer de nuevo, se le cuatrapea toda la cabeza. Aquel muchacho que dice que era el joven rico, que realmente no era joven, pero sí era rico, y se acerca con Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué? Para dar la vida eterna. Y Jesús le hace una lista de mandamientos, y él todo en su checklist, todo esto lo ha hecho. Era un hombre moralmente casi impecable, pero no entendía, porque estaba en Adán. No puede percibir lo espiritual, no lo puede entender. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es posible, bueno, es normal que alguien que no tenga a Cristo estas cosas no lo entiende, pero el que está en creyente, también hay creyentes que es posible que hay cosas que no estamos percibiendo. Pero ahora estaremos hablando de esto para movernos hacia el lado de lo que somos en Cristo Jesús. Ahora, para estar en Adán, ¿qué tuve que hacer? Nada, solo tuve que nacer de mi padre
y de mi madre. No tuve que hacer nada. Génesis 3:6 dice el Señor Jesús: lo que es nacido de la carne, ahí está, no hay de otra. Ahora, para estar en Cristo, ¿qué se necesitó? Nacer del Espíritu. Esta es una obra de Dios, no es obra de los hombres. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice que no somos hijos de Dios por voluntad de carne, por voluntad de varón, por voluntad de sangre, sino por la voluntad de ¿quién? De Dios. Es un acto divino. Es un acto divino, no es humano. Usted y yo no podemos producir la nueva vida. Cristo la produjo en nosotros. Dios la produjo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Necesito nacer de nuevo por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús. Y así como Adán, la máxima de Adán es vivir una vida moral donde la conciencia del bien y del mal lo permea, pero la naturaleza pecaminosa la gobierna. En Cristo ahora el creyente ahora vive con el entendimiento de la vida y de la muerte, y eso es revelado a su espíritu y configura su nueva naturaleza. Ahora el creyente ya no está pensando en si algo es bueno o si algo es malo, está pensando si está en Cristo, porque en Cristo hay vida, en Cristo hay santidad, en Cristo hay perfección. Todo lo que nosotros fue demandado en la ley, en Cristo lo tenemos. Y Cristo lo produce, el Espíritu Santo lo produce en nuestra vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 16 al 17. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante, eso está interesante, a nadie conocemos, ¿qué dice aquí? Según la carne. Y aún, escuche bien lo que dice aquí, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice? Ya no lo conocemos así. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Cómo está eso de conocer a Cristo en la carne? ¿Qué significa conocer a Cristo en la carne? ¿Sabe quién conoció a Cristo en la carne? El joven rico. Él lo conoció en su esfuerzo. Jesús lo consideraba un maestro bueno. Él le dijo: maestro bueno. ¿Y Jesús qué le responde cuando le dice maestro bueno? ¿Por qué me llamas qué? Bueno, si bueno solo ¿quién? Solo Dios. Jesús estaba tratando de que este hombre tuviera revelación que estaba frente a Dios. Jesús no estaba diciendo que él se había equivocado con lo que le había dicho. Jesús le estaba diciendo: quiero que mires fijamente, estás viendo a Dios. Entonces, si tú me estás llamando bueno, ¿tú piensas que yo soy Dios? Y el hombre se quedó trabado porque estaba viendo a Cristo como en la carne. Estaba viendo solamente a un hombre. No estaba viendo lo mismo que Pedro vio cuando Jesús preguntó: ¿quiénes ustedes dicen que soy? Y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O lo que le dijo Natanael también en su momento: tú eres el Cristo, tú eres el Salvador del mundo. Porque ¿qué pasa? Podemos ver a Jesús, ver su enseñanza, ver su palabra, y podemos verlo en la carne. Cuando leemos algo que decimos: ¿y esto cómo lo voy a hacer? ¿Cómo Cristo me pide algo como esto? ¿Cómo Cristo me dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto? ¿Cómo la Escritura me dice que seamos santos porque Él es santo? ¿Cómo la Escritura me pide que yo haga esto? Esto es muy difícil. Estamos viendo a Cristo en la carne, porque lo estamos viendo en nuestras posibilidades. Lo está viendo usted a través de su propia naturaleza. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No podía entender, había una revelación, se necesitaba un entendimiento espiritual para ver a Cristo y darnos cuenta de que Él ahora está en nosotros. Dice el verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, perdón, ya lo había leído eso, perdón. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que cuando una persona puede conocer a Cristo en la carne y no a conocer a Cristo por el Espíritu. Y eso hace que una persona viva en Adán.
hace que esa persona esté intentando con sus fuerzas agradar a Dios. De hecho, la carta de Gálatas es una carta a gente que ya estaba en Cristo, pero seguía viviendo en Adán. Porque estaban queriendo guardar asuntos de la ley, hacer esfuerzos humanos para alcanzar cosas que eran riqueza de parte del Señor. El apóstol Pablo les pregunta, les dice: ¿quién los fascinó para que creyeran otro evangelio? Les pregunta: ¿recibieron el Espíritu por obedecer las obras de la ley o lo recibieron por fe? Él está cuestionando la forma en que ellos estaban viviendo en Adán. Y este es un grave peligro para nuestra vida, porque entonces la vida en Cristo se volverá un suplicio. Viviremos un constante intento y no alcanzamos. Queremos y no alcanzamos. Deseamos y no tenemos. Y existe en el corazón una frustración, y eso crea en nosotros una condición de orfandad, decir, ¿por qué no estamos viviendo esto? Porque estamos en la carne viendo a Jesús. Correcto. Bien, Romanos capítulo 7, verso 4 y 6. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Fíjese lo que dice: y para que seáis ¿de quién? De otro. Ya no somos de Adán, ahora ¿de quién somos? De Cristo. Y aquí lo aclara: del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora bien, quiero compartir esto. Muchas de las veces el creyente cree que está viviendo en Cristo, pero en realidad está viviendo en Adán. Y eso confunde. Y dice: si yo le echo ganas, si yo me esfuerzo, si yo estoy ahí al pie del cañón y las cosas no suceden como nosotros creemos que deben suceder. Y estamos teniendo una batalla en el corazón, una batalla en la mente. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el propósito básico de esto que fue escrito para nosotros es mostrarnos las sombras y las figuras de lo que habría de venir. Sí, aquí vamos a ver esta condición de Adán y Cristo en el Antiguo Pacto. Desde ahí el Señor estaba hablando que esto pasaría en este tiempo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, 16 y 17. Dice: por tanto, nadie os juzgue de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque esto es sombra de lo que había de venir tal cual, pero el cuerpo, que dice aquí, es de Cristo. Aquí la iglesia estaba tratando, por medio de guardar días y de otras leyes, alcanzar el favor de Dios. Y la ley o la experiencia del hombre mostraba que por medio de la ley no había manera de poder agradar completamente a Dios. No hubo un hombre que pudiera hacerlo. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo: esto era sombra de la verdadera sustancia. Así que no nos quedemos con la sombra, vamos a la sustancia. Hebreos 10:1 también habla de esto, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a quienes, a los que se acercan. Aquí está hablando de la experiencia de vivir en perdón, de vivir limpio. Y entonces dice: los sacrificios que se ofrecían no podían colocar al hombre en una perfecta comunión con Dios. De hecho, en un mensaje les estaba comentando que en el Antiguo Pacto Dios vivía con el hombre, pero no vivía en el hombre. Por causa del pecado, Dios no podía habitar en los seres humanos, en las personas. Así que lo que hacía Dios era vivir con ellos. Por eso puso
Cuando hicieron el tabernáculo, en medio pusieron el arca del pacto. Porque Él no habitaba en ellos, habitaba con ellos. Pero cuando Cristo vino, esa era una sombra de lo que había de venir. Cuando Cristo vino, Él ahora habita en nosotros. Porque hemos sido perfeccionados, santificados. Hemos sido tan limpios que ahora Jesús, el Espíritu Santo, desean habitar en nosotros. Es el deseo de Dios habitar en nosotros. Él hizo la obra de perfeccionarnos, de limpiarnos, para que el Espíritu Santo pudiera vivir en nuestra vida. Pero en el antiguo pacto, todos esos esfuerzos no eran suficientes para que el hombre viviera en la plenitud que solamente podemos vivir en Cristo Jesús. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras. Le está hablando a los judíos. Y le dice, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero Él dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En realidad, ellas están hablando acerca de mí. Y yo soy la vida eterna. Él es la vida eterna. Nosotros sabemos que Jesús es el verbo. Jesús es la palabra viva. Pero la escritura, lo que usted tiene en su mano, ahí en su celular o lo que tiene impreso, esa escritura es como un menú. Cuando usted va a un restaurante, ¿qué le ofrecen? Antes de comer, ¿qué le dan? Un menú. Y en ese menú dice el nombre del alimento e incluso nos ponen fotografías del alimento. Con el propósito de que usted diga, mira, este se me antoja. ¿Por la descripción o por la imagen? Ahora yo le pregunto, ¿usted cuando pide algo espera que le traigan otro papel igual que ese? ¿Usted qué esperan que le traigan? La comida. El texto escrito es el menú, pero eso usted no se lo come. ¿O sí se lo come? ¿Qué se come? Así que el texto, la palabra escrita, es el menú que da testimonio de lo que verdaderamente nutre nuestra vida. Por eso Jesús le dice, a ustedes les parece que lo que ustedes leen les da la vida eterna, pero ellas lo que están haciendo es dando testimonio. La escritura es el menú de lo que Dios les ha servido a ustedes, lo que Dios ha puesto en su mesa, el pan de vida que vino del cielo. Amén. Ahora, mire esta dualidad de estar en Adán y de estar en Cristo. El antiguo pacto lo habla. Génesis capítulo 21, de los versículos 9 al 12. Este es el momento en que hay un conflicto entre Sara y Agar. Agar ya tenía a Ismael y Sara ya tenía a su hijo. A Saraí ya tenía a su hijo. Y dice, y vio Sara que el hijo de Agar, o sea Ismael, el cual le había dado a luz a Abraham, ¿qué hacía a Ismael con Isaac? ¿Qué hacía con él? ¿Qué hacía con él? Se burlaba. Por tanto, dijo Abraham, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva, ¿qué dice? No ha de heredar con mi hijo Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, porque Ismael también era su hijo. Abraham decía, pero al final Ismael también es mi hijo, así que me pesa. Pero miren lo que dice el verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Por qué? En Isaac te será llamada descendencia. Ahorita le explico porque en Gálatas nos lo aclara. Gálatas capítulo 4 verso 22 hasta el 31. Está larga esta lectura, pero siga esto. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. ¿Uno de quién era? De la esclava. ¿Y el otro de quién era? De la libre. Porque el de la esclava nació ¿qué? Verso 23. El de la esclava nació ¿según qué? Según la carne, la naturaleza de Adán. ¿Correcto?
Mas el de la libre, el hijo de Sara, nació ¿por qué? Por la promesa, 24. Lo cual es una ¿qué? Alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos, ¿para qué? Para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está como en esclavitud, 26. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es como libre, 27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de ¿quién? El hijo de la esclava es Adán. Y sabe que así como Abraham, para que Sara le dijera de patitas en la calle a Agar y su hijo, y dice que a Abraham le pareció que grave, el Señor dice que nuestro viejo hombre tiene que morir, y nos parece grave a nosotros también. Nos pesa en el corazón abandonar a ese viejo hombre que nos ha acompañado toda la vida. Ese viejo hombre que a veces él mismo se lame sus heridas, se autoconsuela con el propio dolor. Y el Señor dice: en Adán no hay herencia. Allí ese no es promesa, ese es hijo de esclavitud. Pero estar en Cristo es ser hijo de la ¿qué? De la libre. Es el que tiene herencia. El que tiene herencia es cuando estamos en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es tener herencia. Estar en Adán es estar en esclavitud. La vieja naturaleza no se quiere morir porque sabe que no tiene entrada en el cielo, hermano. Sabe que no nos va a poder acompañar al cielo. Por eso la vieja naturaleza hace esfuerzos por portarse bien. Yo me voy a portar bien, ya la estoy haciendo que se porte bien. No, la vieja naturaleza tiene que ir a la cruz. Adán tiene que ir a la cruz. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo. Ese que él describe en Romanos 7, donde dice: lo que quiero no lo hago, sino lo que no quiere. Él está diciendo: ese ya está muerto. Ese Adán en mí ya no vive. Ahora Cristo vive en mí. Ahora bien, Abraham tiene el hijo de la esclava, o cuando tiene un hijo con Agar, es fruto de su esfuerzo. Que Abraham engendrara en Sara un hijo era un milagro, era sobrenatural. Usted y yo nos podemos esforzar por portarnos bien y ser mejores personas, que es lo que mucha gente intenta hacer. De hecho, la gente tiene la idea de que se va a ir al cielo o al infierno porque no se porta mal o porque se porta mal. Pues yo no me porto tan mal. Pues yo no me porto. Delante del Señor no se trata de que te portes bien o te portas mal. Se trata de que tengas a Cristo en tu corazón, de que tengas la vida de Jesús. No como un pensamiento cognitivo, sino como algo que gobierna la totalidad de tu vida. Y esa experiencia es espiritual, no es carnal, no es humana, no se percibe por medio de la carne, se percibe por medio del Espíritu. Y nos queda claro, porque el Señor, estas tres mujeres, las hijas de los primeros tres patriarcas, padecieron esta situación de esterilidad. Génesis 11:30, que aunque ya sabemos que Sarai era estéril, dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijo.
¿Y tuvo a quién? A Isaac. El hijo de Isaac, la esposa de Isaac, ¿cómo se llamaba? Rebeca. Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, es decir, por Rebeca, que era estéril porque no tenía hijo. Y Rebeca tuvo 2 hijos, ¿recuerda? ¿Quiénes eran? No. Tuvo 2 hijos. Esaú y Jacob. Y Jacob es el que hereda. ¿Se acuerda quién es el que hereda? Jacob es el que hereda. Es el que recibe la herencia. Correcto. Y mire lo que pasa con una de sus mujeres. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Claramente Dios está mencionando la esterilidad como algo que Dios puede solucionar porque Él tiene el poder. Así que nosotros somos estériles para tener la vida que agrada a Dios. Nosotros no podemos hacer nada para tener una vida que agrade a Dios. Lo único que podemos hacer para agradar a Dios es confiar en Cristo Jesús. Dios dijo de Jesús: este es mi hijo amado, y en él dice, yo tengo que, yo me siento pleno, satisfecho. ¿Quién? En Cristo Jesús. Por eso necesitamos estar en Cristo. Si usted y yo estamos en Cristo, podemos satisfacer a Dios y podemos tener y experimentar plenitud nosotros. Cuando estamos en Adán, en pensamiento o en obra o en actitud o en ignorancia, vamos a experimentar en nuestra vida situaciones a las que el Señor nos ha llamado, y nos preguntamos: Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? El Señor tendría que decirnos: porque estás actuando en Adán, estás pensando como Adán, tienes una actitud de Adán, y ese no eres tú. Ahora tú estás como en Cristo Jesús. Termino con esto. Hay 8 diferencias que voy a mencionar en otro momento. Hoy solamente hablaré de una. Ahorita pasaré de corridito las 8 diferencias. La primera es que Adán y Cristo están configurados completamente distintos. Tienen una configuración distinta. Mientras que Adán solamente cuenta con un cuerpo y un alma, no tiene espíritu, Cristo tiene cuerpo, alma y espíritu. Si usted vive en Adán, usted solamente estará viviendo bajo los conceptos de alma y de cuerpo, y así no puede tener una comunión íntima con Dios. Pero en Cristo usted ha sido restaurada su espíritu. Hay un nuevo hombre que ahora puede tener comunión con Dios. Hablaré un poco más de eso y paso de los otros 8 rápidamente. Otra diferencia: los dos tienen herencias distintas. Uno nos hereda carnalidad y otro nos hereda espíritu. Uno nos hereda, hay 2 naturalezas distintas. Uno nos hereda pecaminosidad y otro nos hereda una naturaleza divina. Hay 2 cosmovisiones distintas. En Adán nosotros vivimos por vista, en Cristo vivimos por fe. Hay 2 formas de vivir distintas. En Adán vivimos en lo natural, en Cristo vivimos en el espíritu. Hay 2 propósitos distintos. En Adán vivo yo, en Cristo, Cristo vive en mí. Hay 2 estados distintos. Mientras que uno es un estado pecaminoso, el de Adán, no importa que bien se porte, el otro vive en el estado de completa santidad. Profundizaré un momento solo en la primera diferencia. 2 configuraciones distintas. Adán, dice Génesis capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 15 verso 45. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, como era Adán, alma viviente, pero el postrer hombre, Cristo, ¿cómo es? Espíritu vivificante. Era un alma que tenía vida Adán, pero Cristo es un espíritu que da vida. Así que hay 2 configuraciones completamente distintas. Mientras que Adán no tiene un espíritu para tener comunión con Dios, o cuando menos no uno vivo para tener comunión con Dios, Cristo nos hereda su configuración.
sopla el espíritu de vida en nosotros, nos da un nuevo espíritu, pone el Espíritu Santo en nosotros y Cristo también está en nosotros. Así que hay una configuración completamente distinta para relacionarnos con Él. Pero muchas de las veces el creyente sigue viviendo en la configuración antigua. Sigue solamente haciéndole caso a su alma, haciéndole caso a su cuerpo y no está prestando atención a lo que Dios puede decirle por medio del Espíritu. En Adán, el ser humano está desconfigurado, perdió su diseño original, no tiene comunión con Dios por causa del pecado. El alma de Adán y de los que están en Adán es quien gobierna, a pesar de que no fue diseñada para eso. Bien sea por la ausencia de un espíritu, porque no puede tener comunión con Dios. Ahora el alma es influenciada por lo natural y por los deseos de la carne. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿en dónde? En los deseos de nuestra carne. Los deseos de la carne operaban en el alma y el alma gobernaba y dirigía, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es su nombre en Adán. Es su alma gobernada. O un alma que gobierna sobre su ser. No escucha a Dios. Y cuando escucha a Dios no lo entiende porque lo escucha en la carne. Dios nos dice una cosa y entendemos otra completamente distinta. No hay un entendimiento espiritual. Efesios capítulo 4 verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El alma vive en lo natural, solo lo que puede ver por medio de sus ojos, todo lo que puede percibir por medio de sus emociones. Y la Biblia ya nos advirtió que el corazón es engañoso más que todas las cosas. No es de fiar. Correcto. Y dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios nos dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, para que sean abiertos y sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Es necesario. Ahora, Cristo está perfectamente configurado. Tiene un alma, tiene un cuerpo, pero también tiene un espíritu que puede relacionarse correctamente con el Señor. Él también tuvo experiencias difíciles en la tierra y los enfrentó dirigido por su espíritu. Por ejemplo, usted sabe que Jesús en Getsemaní le dijo al Padre: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Antes él le había dicho a los discípulos: mi alma está como angustiada hasta la muerte. Pero al final Jesús concede su voluntad al Espíritu, a Dios. Y dice: pero no se haga mi voluntad, sino ¿quién? Jesús en la cruz exclama: Eloi, Eloi, lama sabactani. Jesús está hablando desde el alma, proféticamente. ¿Qué le estaba diciendo? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguna vez usted ha dicho eso? ¿Alguna vez se ha sentido así? Bueno, si reconfiguramos nuestro ser, podremos decir lo que Jesús dijo al final: Padre, en tus manos encomiendo mi alma o mi espíritu. ¿Entendió esa parte? Mi espíritu. Jesús estaba seguro, por el entendimiento que solamente puede dar el espíritu. El entendimiento que tiene el alma no lo puede percibir, pero su espíritu dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Voy a hacer lo que mi espíritu me está diciendo que tenga que hacer, aunque yo esté sintiendo algo. Jesús estaba sintiendo algo,
pero Dios no lo estaba abandonando. Usted y yo podemos sentir que Dios nos ha abandonado, pero es mentira, hermano. Él prometió estar con nosotros, ¿cómo? Los domingos en el culto, todos los días, ¿hasta cuándo? Entonces, ¿usted por qué siente que está solo? ¿Por qué sentimos que estamos solos? Porque nuestra alma intenta gobernar. Cuando usted dice, no, ¿cómo no puedo hacer esto? Me cuesta mucho trabajo, porque su alma está intentando hacerlo en sus fuerzas. Por eso Dios le dio un espíritu. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Es decir, lo que Él habla produce en nosotros nuestro espíritu. Si usted no escucha la voz del Señor, el espíritu que usted necesita para poder tener relación con Dios se va a quedar como un niño. Y aunque es heredero de todo, en nada difiere ¿de quién? Del esclavo. Entonces necesitamos escuchar por el espíritu la voz del espíritu. Porque la palabra que Él habla, dice, es espíritu. ¿Y qué más es? Es vida en nosotros. Se produce una vida nueva, una naturaleza nueva, un estado nuevo. 1 Corintios 6:17. Mire lo que dice el Señor. Pero el que se une al Señor, ¿qué pasa? Un espíritu. Es decir, no es solo su espíritu, el que Dios le creó de nuevo, que ya de por sí es maravilloso tener un espíritu nuevo que se pueda tener comunión con Dios. Ahora ese espíritu suyo, ese espíritu mío, es uno con Cristo. ¿Escuchó bien? Ahora ese espíritu que usted tiene es uno con Cristo. Es uno con el Señor. Así que hay una gloriosa posibilidad de que nuestras vidas salgan de vivir en Adán y comencemos a experimentar la plenitud de vivir en Cristo Jesús. Colosenses 2:6-15 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y vosotros, ¿qué dice? Estáis, dice el versículo 10, ¿cómo estamos? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo eso hizo Jesús. Morimos, resucitamos, nos perdonó, nos limpió, y el alma sigue diciendo como que no me ha perdonado, como que no me he arrepentido lo suficiente, como que necesito otra lavadita. Y el Señor dice: si tan solo crees, si tan solo crees lo que yo ya hice. Él ya lo hizo, Él no lo va a hacer, Él ya lo hizo. Él ya te hizo un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura. Él ya puso su espíritu en ti. Él ya habita, no vendrá a habitar. Su plenitud está en ti. Por eso andamos por fe. Si no podemos percibir y experimentar eso, entonces estamos todavía viviendo en Adán. Aunque estás en Cristo, tu alma todavía desconfigurada está viviendo en Adán, porque hay una plenitud, hay una promesa de Dios sobre tu vida, sobre tu corazón. Y Dios quiere que tú
salgas de ese estado de Adán y comiences a experimentar el estado de estar en Cristo Jesús. Él es quien lo llena todo. Y no creo que seas tan grande como para que Dios no te llene. Tu tanque no está tan grande como para que Cristo no lo pueda llenar. Puedes ponerte de pie en esta hora. ¿Estás en Cristo o estás en Adán? Necesitamos aprender a poner los focos. Los chicos ahora le llaman banderas rojas, ¿no? Bandera roja. No. Si empiezas a sentirte triste, el único que se pone triste es Adán. En Cristo estamos siempre gozosos. Y usted dirá, hermano, eso es que no es posible. Pues en Cristo sí es posible. Lo que pasa es que estamos demasiado acostumbrados a vivir en Adán. Hemos vivido en Adán desde que nacimos. Nos enseñaron a vivir en Adán. Nuestra mamá nos dijo, si no haces eso ya no te quiero. Y nos ponían cara de no te quiero, y nos daban la espalda. Y nos decían de frente, ya no te quiero, porque nos portábamos mal. Con el propósito de que nos portáramos bien, generaron en nosotros emociones que nos atraparon con el tiempo. Y quedamos atrapados en eso de no me quieren, no me aman. Y lo hemos trasladado a nuestra relación con Dios. Porque pedimos y Dios no contesta como nosotros queremos y sentimos Dios no me ama o yo estoy mal en algo. Es posible que estés mal, pero Dios no responde, no porque estés bien o estés mal, sino porque hay un plan, hay un diseño que tú y yo no entendemos. Pero cuando estamos en Cristo percibimos las cosas. Pablo quería ser sanado o ser liberado de un aguijón en la carne. Y él lo pidió 3 veces. El Señor se tuvo que revelar. Le digo, mira, que te sea suficiente mi gracia. ¿Y qué hizo Pablo? Pues empezó a gozar a pesar de ese aguijón. Y no sabemos exactamente qué era ese aguijón, pero él vivió pleno a pesar del aguijón, porque Cristo era suficiente. Era suficiente para él. Levante sus manos al Señor, su corazón, su espíritu. Puede decirle al Señor, estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Estoy en un hombre nuevo, creado en Cristo Jesús. Estoy en las promesas. Estoy en toda bendición espiritual con la que el Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Soy perdonado, soy amado, soy limpio, soy justificado, soy santificado, soy lleno de gozo, soy santo, soy justo y soy perfecto. Soy tu hijo. No soy hijo de la esclava, no soy hijo de esclavitud, no soy presa de ningún otro asunto. Soy hijo del Dios Altísimo, soy hijo del Señor. Soy un espíritu con el Señor. Mi espíritu es un espíritu con Él. Soy heredero de todas las promesas en Cristo Jesús. Dilo tan fuerte que tu alma se someta, que tu alma se someta a esa verdad. Tu alma no tiene que seguir gobernando, tu alma no tiene que seguir dando opiniones. Tal vez va a expresar lo que siente, lo que le duele, lo que piensa, la soledad que ha experimentado, que viene arrastrando. Pero Cristo Jesús puede someter esa alma, y esa alma puede comenzar a experimentar verdadero descanso. Tu alma experimentará verdadero descanso, experimentará verdadera paz. El apóstol dijo claramente, no estéis afanados por ninguna cosa. No te afanes, no te entristezcas por nada, sino antes bien dile al Señor, pídele al Señor con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y guardará tu corazón. Es decir, tu alma será guardada, será puesto en un refugio, porque confías en el Dios pleno. Y lo que sucede en tu vida, que al ojo humano puede ser malo, tú estás conforme en la voluntad perfecta de Dios.
El apóstol Pablo decía, no sé hacia dónde dirigir, porque estoy por ser llevado a la muerte y no sé qué convenga más, si muero o me quedo para seguir predicando el evangelio. Él decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. El alma solo está pensando en el bien que necesita, en lo bien que necesita sentirse. Pero nada de lo que el alma experimente lo va a llenar, a menos que se configure bien. Y Cristo sí puede llenar la totalidad de su vida. Levanta tu mano al Señor. Levanta tu mano a Jesús. Y dile, Señor, soy tu hijo. Soy tu hijo. Soy hijo de la libre. Soy hijo tuyo en Cristo Jesús. Todas las promesas en Cristo son sí. Quiere decir que para mí son sí. Así que, Padre, sea honrado, glorificado y exaltado tu nombre. En esta casa creemos en el Dios poderoso que sana enfermos. Por difícil o imposible que sea la situación, Él puede sanar. Cante al Señor, adore un momento y vamos a orar por los enfermos. Si alguien está enfermo, indique con su mano moviéndola para que alguien se acerque y podamos orar por usted. Si alguien en la transmisión está enfermo, vamos a orar en un momento y permitir que Dios obre en tu vida. Él ya hizo la obra de sanidad. Hoy estaremos declarando la obra de Cristo sobre tu vida. No hay nada, Señor, dígalo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Nada mejor que Dios. Señor Jesús, toda enfermedad, dolencia de quienes están en esta casa, nos escuchan, y quienes han pedido oración, Señor, la vida de Andrea, hija de Rafa, personas, Señor, que han escrito al grupo, Señor, tu mano se extiende hasta ellos. Pedimos por la vida de nuestra hermana Catita también. Tuvo un accidente, tiene un problema en su rodilla. Señor, tú restauras sus ligamentos, sus huesos. Tú eres el Dios que puede crear, recrear, restaurar. Y en el nombre de Jesús, Señor, confiamos en la obra hecha en la cruz, donde pagaste por nuestros pecados. Y por tu llaga, Catita fue sanada, Andrea fue sanada, Isabel también es sanada, la hija de la familia Ross es sanada en el nombre de Jesús. Valeria también, Señor, que hace un momento nos comentaba de una dolencia. La vida de Angélica también. La vida de Benjamín también, en el nombre de Jesús. Tu mano se extiende. Tú sueltas palabra de vida. Melanie también. Sanidad completa sobre su vida. Completa salud y restauración. Rabrairesh. Obras, Jesús, obras con poder, con gloria. La unción de tu Espíritu Santo en este lugar y en cada vida es manifiesta, Señor. Se sana Melanie en el nombre de Cristo Jesús. Los que nos escuchan por la transmisión, recibe salud en el nombre de Jesús sobre tu cuerpo. Cualquier órgano o sistema de tu cuerpo que necesita salud y restauración, Jesús te sana en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.
Gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado. Y en Cristo les bendecimos, en Cristo les amamos y les deseamos tengan abundante fruto esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Un fuerte aplauso al Señor. Nos vemos. Queremos nomás decirle a la iglesia que este miércoles el grupo de hospitales vuelve a ir al hospital de infantil. Si quieres ver milagros, si quieres ver la manifestación del Señor en la vida de las personas, súmate y participa. Está en el equipo a cargo Lucero, Titi y Mabel. Cualquiera de ellas tres, acércate. Ellas están coordinando todo el equipo y es una bendición. Creo que necesitamos ver cómo la necesidad se junta con la bendición de Dios y vemos los milagros del Señor. Entonces participa, los esperamos este miércoles. Van a estar a las 7, pero ponte de acuerdo si quieres participar. Dios les bendiga. A la esencia donde todo comenzó. Voy a volver a escuchar.